Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo tutorial de Excel para mi canal quiero explicarte un nuevo método que acabo de plantear para extraer y buscar registros con dos criterios especificados dentro de un par de celdas para devolver registros de una base de datos hacia un rango de extracción. Es decir, ya en este canal hemos visto fórmulas que anidan funciones que nos permiten extraer de una fuente de datos todos los registros hacia un rango de extracción con uno o múltiples criterios. Pero esta vez quiero compartir contigo un nuevo método que acabo de plantear que reduce un poquito más la fórmula, la achica un poquito más, teniendo en cuenta algunas cositas que se ven bastante simples y bastante cutres, pero que al final de cuentas contribuyen a reducir la fórmula y hacerla mucho más entendible. Así que comencemos con este tutorial y no lo alarguemos tanto con esta introducción. Para comenzar, quiero que imagines que esta fuente de datos o este rango de datos que contiene múltiples registros que estarán a modo tablita de datos, o mejor dicho, no una tablita de datos, sino un rango de celdas constituidos dentro de una tablita de datos, representan información de múltiples personas que han ido a donar sangre a un banco de sangre XYZ, en donde estamos capturando información como el nombre de la persona, el género, el tipo de sangre y el contacto telefónico. Y alguien nos pide, por ejemplo, extraer todos los registros de esta base de datos hacia un rango de extracción que contengan el género femenino o todas las personas del género femenino con tipo de sangre A positivo. ¿Cómo podríamos desarrollarlo con el uso de una fórmula para devolver todos estos registros hacia el rango de extracción? Pues fíjate, es bastante sencillo. Si yo utilizo a la función si y en su primer argumento llamado prueba lógica, yo paso la comparación de todo el campo género, que en este caso yo tengo cargado aquí con este criterio, y lo selecciono de la base de datos o fuente de datos, con control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, para pasar todo este rango de toda esta tablita o base de datos hacia el primer argumento de la función si, llamado prueba lógica, y posteriormente lo fije con F4 y mediante el operador de comparación igual lo compare con el criterio que yo quiero extraer o con el criterio que yo quiero comparar para extraer cada uno de esos registros. Y también lo evalúo con F4 o lo fijo, mejor dicho, no lo evalúo con F4, sino lo fijo como absoluto, esa referencia de celda con F4, y posteriormente evalúo toda esa expresión, aprecie detenidamente que lo que arrojo como resultado es una matriz booleana, es decir, una matriz binaria que solo posee dos estados, un falso o un verdadero. Aquí hay múltiples falsos o múltiples verdaderos porque hay múltiples registros que estamos evaluando. Obviamente, un valor de verdadero representa la coincidencia del criterio que yo estoy buscando con los registros que contienen ese mismo criterio. Es decir, si yo aquí estoy buscando la F y aquí está la F, pues lo más lógico es que me devuelva un valor de verdadero. En este caso, un valor de falso representa un registro que no contiene una coincidencia con el criterio que yo estoy empleando para la búsqueda. Ahora bien, si para cada valor de verdadero en el segundo argumento de la función si, aquí para la parte verdadera, valor si verdadero de la prueba lógica de la función si, yo utilizo otra función si en donde utilice en el primer argumento llamado prueba lógica la comparación directa del campo llamado sangre de la base de datos que estoy especificando dentro del criterio y lo tome con control shift hacia abajo, control backspace para devolverme y lo fije con F4 y posteriormente lo iguale con el criterio que yo estoy buscando y también lo fije con F4, pues aprecia detenidamente que también arrojo una matriz booleana, es decir, una matriz binaria de dos estados que bien son falso o bien puede ser un verdadero. Un verdadero representa la coincidencia del registro con el criterio que estoy buscando y un falso obviamente no la representa.
Por tanto, esto podría decirse que esta anidación de dos funciones sí corresponden a una multiplicación lógica, en donde solo va a dar verdadero si en el primer registro en esta misma posición se evalúa como verdadero y para ese mismo registro aquí también se evalúa como verdadero. En otras palabras y explicado de una manera un poquito diferente, si en un registro particular que tiene una posición aquí se evalúa como verdadero y si para ese mismo registro en esa misma posición también se evalúa como verdadero, quiere decir que el resultado será extraer ese registro de la base de datos hacia el rango de extracción. Si esa multiplicación lógica no se llega a dar porque alguno de estos dos elementos se evalúe como falso, pues simplemente el registro no será extraído de la base de datos hacia el rango de extracción. Por tanto, si yo utilizo la parte verdadera de la segunda función sí que tengo anidada dentro de la primera y allí creo una matriz incremental que identifique el primer registro con el valor de 1 y vaya incrementando, valga la redundancia, en una unidad hasta completar el último registro de la fuente de datos o base de datos, pues fíjate detenidamente que yo puedo utilizar a la función fila y después emplear cualquiera de los campos de la base de datos. Obviamente vamos a utilizar uno que corresponda a los que contiene el criterio, pero usted puede utilizar el primero, el cuarto, el segundo o el tercero. En este caso voy a utilizar el campo género y pasarlo completico dentro del uso de la función fila, obviamente fijarlo aquí con F4, cerramos. Y fíjate que si lo evalúo aquí con F9, lo que voy a obtener como resultado es una matriz incremental que va incrementando, y valga la redundancia, en una unidad para identificar cada uno de estos registros. Sin embargo, arranca con el valor de 2, es decir, aquí la fila es la número 2 y por tanto arranca con el valor de 2. Por ende, si yo aquí le resto mediante el uso de esta misma función llamada fila, le resto el primer registro del campo género, que fue el que utilicé para crear esa matriz incremental, y posteriormente lo fije con F4 y le sume una unidad. Aprecia que si yo evalúo ahora nuevamente, lo que voy a obtener es una matriz que arranca con 1, incrementa en una unidad y termina con el último elemento para identificar el último registro dentro de la fuente de datos. Ahora bien, como yo estoy haciendo aquí una multiplicación lógica con el uso de estas dos funciones cianidadas, aprecia que si yo cierro en este caso ambas funciones cianidadas y evalúo con F9, lo que voy a obtener como resultado es un montón de valores de falso cuando los registros en alguna de las posiciones se evalúe como falso, cualquiera de las posiciones se evalúe como falso, y únicamente devuelve los índices de aquellos registros que en su misma posición se evalúen con el valor de verdadero, es decir, una multiplicación lógica de valores unitarios. Por tanto, aprecia detenidamente que el primer registro que debo extraer es el que se encuentra en la posición número 10. El segundo registro que debo extraer es el que se encuentra en la posición número 18. A su vez también, cada uno de los registros que poseen valores numéricos deben ser extraídos de la base de datos hacia este rango de extracción. El resto de valores deben ser desechados y eliminados de esta matriz de valores o de esta matriz que estoy generando mediante el uso de la fórmula, y obviamente omitirlos para únicamente dejar los valores numéricos. ¿Cómo hago yo esto? Pues fíjate, es muy sencillo. Si yo utilizo directamente a la función k.décimo.menor, antes usábamos a la función agregar y omitíamos valores de error, pero teníamos que producirlos de manera intencionada. Ahora, si nosotros utilizamos directamente a la función k.décimo.menor y después en el primer argumento denominado matriz pase el retorno de estas dos funciones cianidadas y posteriormente en el argumento k genere un índice incremental a medida que desplace la fórmula en las celdas contiguas hacia abajo mediante el uso de la función filas, en donde utiliza esta referencia de celda llamada G6 o con referencia G6,
y posteriormente la fije con F4 y coloque 2 puntos para generar un rango y vaya hasta esa misma referencia G6, pero la dejo de manera relativa, aprecia que si yo evalúo aquí el argumento K que estoy evaluando con el uso de la función filas, pues me va a devolver el valor de 1. Es decir, me devuelve el valor de 1 porque el rango que estoy creando tan solo tiene una sola fila. Sin embargo, si yo copio esta fórmula en las celdas contiguas o simplemente la arrastro, esta referencia va a cambiar y va a hacer que el índice vaya incrementando en una unidad, lo que hará que la matriz de valores dentro del argumento K punto décimo punto menor vaya devolviendo un elemento a la vez dentro del rango de extracción. Ahora, si yo evalúo aquí a K punto décimo punto menor, pues fíjate que el primer elemento a extraer es el número 10. Por tanto, si yo ahora utilizo a la función índice, y aquí es donde también la vamos a cortar un poquito más, y posteriormente en su primer argumento llamado matriz, quiero que estés muy atento, en su primer argumento llamado matriz, voy a pasar esto por acá, yo coloco esta referencia de celda que corresponde a la primera columna nada más, control shift hacia abajo, control backspace y posteriormente doy coma, y selecciono aquí los 2 puntos de esta referencia y fijo únicamente las filas de este rango de valores para dejarlas como absolutas, pero dejo las columnas como relativas, pues obviamente con este truquito sencillo estoy reduciendo el uso de una función que genere un índice incremental dentro del argumento número de columna en la función índice. Esto quiere decir que si yo arrastro la fórmula hacia abajo, las filas siempre permanecen constantes, pero si la arrastro hacia la derecha, al estar las columnas como relativas, pues obviamente van a cambiar extrayendo cada uno de los elementos de la base de datos hacia el rango de extracción. Aprecia detenidamente que si evalúo todo esto con Control Shift Enter, porque es una fórmula matricial, lo que voy a hacer es que voy a extraer cada uno de estos registros de la base de datos hacia el rango de extracción. Obviamente aquí me muestra un montón de valores de errores de número porque ya no encontró más registros con las características de que las personas sean femeninas y el tipo de sangre sea A positivo. Por tanto, si yo tomo esta fórmula y posteriormente la proceso con el uso de la función si.error y en el primer argumento llamado valor evalúo toda la fórmula o toda esta expresión en busca de errores y coloco un par de comillas dobles en caso de que los haya para que se devuelva un vacío, pues fíjate que si evalúo todo esto con Control Shift Enter y vuelvo y evalúo esto en el rango de celdas contiguo hacia abajo y posteriormente hacia la derecha, lo que estoy obteniendo es únicamente los registros que cumplen o satisfacen estas dos condiciones al tiempo, es decir, todos los registros de personas que son femeninas y que tienen tipo de sangre A positivo. Aprecia detenidamente que si cambio, por ejemplo, aquí el género de femenino a masculino, pues básicamente extraigo todos los registros sin ningún problema. Si cambio, por ejemplo, el tipo de sangre y coloco aquí en este caso B positivo, pues obviamente también estoy extrayendo cada uno de los registros sin ningún problema. Si cambio, por ejemplo, aquí a femenino, pues obviamente extraigo los registros sin ningún problema. Ahora bien, ¿cómo hacemos esta fórmula dinámica? Es decir, si añadimos más registros, yo al principio dije que esto es una tablita de datos, pero así imaginariamente, no es una tabla de datos propiamente hablando. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta fórmula se comporte de manera dinámica si estamos apuntando directamente a las referencias de celda dentro de la fórmula? Pues básicamente, si nosotros convertimos este rango de celdas colocando la celda activa dentro de todo este rango de celdas, en cualquier celda colocando la celda activa, y presionamos la combinación de teclas Control T para llamar este cuadro de diálogo crear tabla, y obviamente para crear una tabla, y si convertimos este rango de celdas en una tabla y damos clic en aceptar, aprecia detenidamente que si yo coloco un registro nuevo dentro de esta base de datos, esta fórmula debe cargarlo sin ningún problema, obviamente sin hacer ninguna actualización. En este caso, vamos a colocar un registro que corresponda al género femenino y al tipo de sangre B positivo. Femenino y tipo de sangre B positivo. Entonces, vamos a colocar acá, por ejemplo, Luisa,
que es del género femenino, colocamos una F, B positivo y vamos a colocar aquí un contacto. 555 guión 55 guión 1234. Damos intro, subimos hacia la parte superior, valga la redundancia, y aquí tenemos a Luisa femenino B positivo 555 55 1234. Fíjate detenidamente que esto ahora sí es una tabla. Tenemos un pequeño angulito aquí en la parte inferior derecha de la tabla de datos, que ahora sí es una tabla propiamente hablando. Entonces, ¿qué hicimos con este tutorial? Básicamente, redujimos un poquito más la fórmula con el uso de la función índice, especificando en el primer argumento la primera columna y colocando las filas como absolutas y dejando la columna como relativa, las filas como absolutas y la columna como relativa, de tal manera que nos ahorráramos el último argumento de la función índice llamado número de columna. Esto, si nosotros arrastramos la fórmula hacia la derecha, pues las columnas van a cambiar sin ningún problema, dejando siempre las filas como absolutas para evaluar siempre los mismos registros. Ahora bien, también ahorramos espacio en la multiplicación lógica utilizando dos funciones si anidadas. Es decir, antes teníamos que evaluar dos matrices binarias que contienen dos estados, multiplicarlas con el operador de multiplicación, obviamente el operador de multiplicación, para obtener un resultado y evaluarlas o procesarlas para obtener obviamente este mismo resultado. Ahora lo que estamos haciendo es de manera implícita, utilizando la función si anidada una dentro de otra para evaluar cada uno de esos dos criterios, es hacer la multiplicación lógica de esas dos matrices y devolver el mismo resultado como si nada hubiese pasado. Entonces, amigos, con este nuevo método que quedó un poquito más reducido con el uso de esta fórmula, nosotros podemos extraer registros de esta base de datos hacia el rango de extracción sin ningún problema. Por favor, si les gustó el video, regálame un like y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. Como siempre digo, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente tutorial. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!